la muerte, la pérdida, el partir de un hijo supone cambios en sus padres, en su familia, en sus hermanos, en la vida. Y nos vamos a preguntar sobre esos cambios. Sabemos que no hay cambios ni buenos ni malos, solo son, quizá desde la perspectiva que yo hoy vea, los cambios que viví en una primera instancia, los veía como malos, como muy dolorosos, como algo increíble que no debía ser. Pero al pasar del tiempo, y más que el pasar del tiempo, lo que he hecho con ese tiempo me ha permitido ver esos cambios con algo que tenía que vivir y que han sido buenos para mi vida. Hoy nos vamos a preguntar, bueno, ¿hemos cambiado para bien o para mal? Les voy a pedir a las compañeras que nos acompañan que se presenten. Patti, desde Perú. ¿Cómo están todos? Un saludo desde el Perú. Yo me llamo Patti, soy la mamá de Ángel y estoy aquí para compartir un momento entre todos. Isa, desde Chile. Hola a todos, soy la Isa, soy de Chile, como bien dices, de la mariposa, de la mamá de Tomás, que nos dejó hace un tiempo, y de Damián, que está aquí con nosotros. Bienvenida Isa, bienvenida Patti. Giselle, desde Costa Rica. Hola, soy Giselle, la mamá de Alejandro, que murió hace 10 años y aprendiendo cada día de todos los compañeros con los que he tenido la oportunidad de estar. ¿Quién quisiera decirme, bueno, y en qué han cambiado? ¿Qué sienten sobre el cambio? Bueno, voy a levantar la mano. Dime, Isa, dime. Para mí el cambio más grande que yo he tenido, y creo que a todos nos ha pasado de alguna manera, ha sido enfrentar todo aquello que me obstaculizaba, ahora lo veo, un poco la vida. Creo que después de esta experiencia, que es límite, todos lo sabemos, nos genera muchas temerosidades, genera mucha incertidumbre, no sabemos qué hacer, y no nos queda otra cosa que tirarnos y saltar sin una red. Y para saltar sin una red, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, y curiosamente detrás de todos esos miedos y todos esos fantasmas que todos tenemos, empiezan a nacer grandes esperanzas y grandes fortalezas. Creo que es lo más lindo que nos puede pasar como ser humano, porque nuestros hijos, con lo que yo converso con muchos papás, nuestros hijos nunca tuvieron miedo. Entonces, es un tremendo desafío y es algo muy lindo, porque es como de alguna manera seguir sí, que nos iniciamos una parte de lo que fueron ellos. Patti nos pide la palabra. Yo quisiera subrayar saltar en caída libre. ¿Saltaste en caída libre, Patti? Yo más que saltar en caída libre fue como si estuviera parado encima de una alfombra y algo por detrás me jalara la alfombra. Esa sensación, o sea, de perder el equilibrio y no saber qué es lo que está pasando y como que se esté totalmente desconcertado ante aquello que nunca se te había ocurrido, que nos tocó a todos en algún momento, porque yo pienso siempre que la muerte siempre sorprende, o sea, así sea por inesperado o así sea producto de una enfermedad, porque nadie espera que ese día llegue, ¿no? O sea, siempre uno puede saber que en algún momento, pero es como que siempre nos sorprende. Entonces, eso fue lo primero, ¿no? O sea, la sorpresa y el conectarme con esa realidad que nunca había contemplado, jamás. Era algo que estaba muy lejos. Y el cambio es la percepción que tengo de qué hacer con ello, ¿no? O sea, que poco a poco uno va diciendo, bueno, si a mí me pasó, ¿qué puedo hacer yo para, en alguna forma, acompañar a las personas que pasan por una experiencia así? Conservando cada uno su individualidad, sabiendo que somos todos diferentes, pero yo decía, ¿qué necesité yo en el momento de la muerte de mi hijito? Conocer a alguien que hubiera pasado por eso, porque era la única manera que en ese momento sentía que me iba a dar un poquito de luz. Entonces, en ese momento lo primero que dije yo fue, bueno, si hay alguna otra persona que esté pasándolo, yo quisiera estar ahí. Y bueno, y a lo largo de todos estos años he conocido gente maravillosa, he cambiado
tema de esto es bueno y esto es malo, todos somos distintos y no hay bueno ni malo, que es la vivencia de cada uno. Y es caminar y ayudarnos a caminar juntos por lo mejor para cada uno. Ok. Yo recuerdo que yo me enojé muchísimo y no conocía en mí, y aquí empiezo a hablar de mis cambios, ¿no? ¿Qué tan enojado podía estar? Estaba salido de mí. Y bueno, afortunadamente eso no se mantuvo durante todos estos años. He logrado encontrar el camino a encontrar balance, que era lo que tenía antes de la muerte de mi hijo. Manri murió en un instante. No fue por enfermedad, fue un accidente. Y fue una completa sorpresa, una horrible sorpresa, tengo que decirlo así. Y bueno, empecé a conocerme porque era una parte de mí que no conocía. No soy otra persona, es decir, hoy estoy en paz, pero en ese momento no lo estaba y lo manifestaba a través del enojo. Estaba muy enojado y no quería ir a ningún grupo. El caso es de que esos son, me parece que los primeros cambios. La gente reacciona y reacciona de formas que no podía predecir que iba ¿cómo se llama? A reaccionar. Es decir, yo era una persona muy tranquila y dejé de serlo en su totalidad. Giselita, ¿qué nos decís vos? Bueno, creo que la vida consiste en un constante cambio. En el caso mío, Alejandro fue un niño que sí estuvo durante 4 años con bastantes problemas de salud que nos sometieron también a hacer un cambio en la dinámica de la familia, en la dinámica de la vida diaria. Eso también costó mucho tiempo que lo fuéramos asimilando y sin pensarlo mucho, quizá cuando nos dimos cuenta estábamos acostumbrados ya a tener ciertos roles y ciertas funciones, ¿verdad?, en el día a día. Sin embargo, sí, como lo dice Patti, la muerte sorprende. A pesar de que sabíamos que él estaba mal y que tenía su problema cardíaco y había evolucionado en los últimos meses, siempre teníamos una esperanza de que aquello iba a mejorar, que se iba a dar un milagro. Y nos sorprendió. No se dio el milagro y Alejandro murió. Obviamente, ahí yo no puedo decir que me tiré al vacío, no, es que me lanzaron al vacío. Yo no lo tenía contemplado y simplemente no sabía qué hacer. Era estar en algo totalmente desconocido. Pero sí puedo decir que después de casi 11 años, sí puedo ver hacia atrás y ver que he cambiado mucho, para bien o para mal. Y la verdad no sé, porque si cambiar para bien es el que ahora soy una persona hipersensible, que lloro con más facilidad, que me conmueve muchas cosas y tengo que admitirlo, muchas veces incluso evito entonces algunas situaciones dolorosas porque digo yo no puedo más. Necesito, digamos, como a veces como alejarme un poquito de las cosas que me producen tanta tristeza. Pero sí, después de estos años, una de las cosas que tal vez más me sorprende que he podido cambiar es mi percepción sobre la muerte, porque ya no es aquella imagen lúgubre que tal vez toda la vida había tenido sobre algo desconocido y a lo que le tenía a uno miedo. Y llegué a conocerla tan de cerca que la muerte no es lo que ahora me asusta, porque sé que más bien, o lo interpreto más bien como un estado de paz, de serenidad, de tranquilidad, como un premio también a la persona que murió. La parte que es difícil de manejar para los que quedamos es esa ausencia. Entonces la muerte ya se separó del concepto de la ausencia. Para mí ya son dos cosas diferentes. Puedo entender y puedo comprender la muerte, lo que me cuesta manejar es la ausencia. Pero también a lo largo de estos años he podido también aprender cómo se puede manejar o cómo se puede ir trabajando esa ausencia, cómo se puede transformar esa energía que nos queda y transformarla en acciones que nos produzcan placer, alegría, satisfacción y muchas veces también dando parte de esa energía a otras personas y ayudando a otros a que puedan ir encontrando y haciendo este proceso. Entonces sí, he cambiado mucho. Dice la canción, ¿verdad? Todo cambia. Todo cambia. Quizá no nos dábamos cuenta que uno iba cambiando a través de las vivencias y de lo que llega
de lo que llega. Ahora me parece que hay una capacidad más de sorprenderse, en el sentido de que hace un momento, antes de empezar a grabar, Isa nos decía que si que si teníamos un canarito. Y bueno, no lo tenemos. Aquí en el área donde vivimos, pues hay aves, andan por ahí libres y no perdemos oír aquello. Eso es un regalo de lo que vino a través del dolor, porque me parece que he de decirlo así, no vino a través de otra cosa más que del dolor, que hoy el dolor lo concibo como el amor disfrazado. Ese algo que acabo de decir es parte de lo que ha traído el cambio. Igual que Giselle, yo la muerte para mí no existía, a pesar de que había habido muertes en mi vida, en el sentido de que se habían ido gente amada, gente cercana, pero no era nada que ver conmigo. El caso es de que enfrentarme a la muerte fue un gran cambio. Como les decía, en una primera instancia fue enojándome. Y bueno, poco a poco ya no fue suficiente estar enojado. Tuve que conocerme, y eso fue otro de los grandes cambios, porque antes de la muerte de Manri no me había dedicado a conocerme. La vida no me lo había pedido quizá. Y eso es parte de lo que ha traído el cambio. Isa, cuénteme algo de sus cambios. Bueno, los cambios, yo creo que, recapitulando un poco lo que tú comentaste, y que me gustaría mucho también poder aportar en eso, es que cuando empezamos este camino, empezamos a sentir demasiadas emociones. Yo creo que nunca en mi vida había ni siquiera imaginado que podían existir tantas emociones y tan diversas en un ser humano. Realmente impactante. Y creo que eso nos asusta mucho. Si no conocemos a otras personas que han vivido esta experiencia, eso es algo que no tenemos con quién compartir, que no nos da ninguna seguridad, ni solo, y que sea una cosa normal. Entonces, por eso es que el duelo requiere que seamos muy proactivos, que no nos quedemos ahí en un sufrimiento eterno, sino que podamos ver por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, y qué es lo que nos lleva a sentir lo que estamos viviendo. No todo es atribuirle a la pena y al sufrimiento de nuestras niñas, sino que también hay otras cosas que han estado ahí escondiditas, alojaditas en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, que también aparecen. Entonces, por eso es que yo me he enfocado mucho en conocerme a mí misma y en no tener miedo de mí misma. Ir mucho en el tema de los miedos, de los temores, todas las cosas que todos tenemos ahí y que tenemos que empezar a salir. Yo diría que el cambio más grande que queremos como papá es que va a sonar muy paradójico también. Aprendemos a vivir y explico un poquito. Aprendemos que la vida son momentos, son instantes y que hay que atesorarlo, sobre todo lo lindo que se le presenta cada día. Nuestros hijos eran así, nuestros hijos yo con los primeros y los papás con los que estamos en contacto, yo también lo vi con mi propio hijo. Nuestros hijos gozaron, tuvimos una vida tan plena, tan intensa. Me llama mucho la atención la intensidad con que vivieron todos. Y de alguna manera aprendí que eso es la vida. La vida hay que vivirla. Y para que la podamos vivir, también la tenemos que vivir con una cierta intensidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Sobrepasar muchas emociones o sensaciones que nos van quitando la vida o no aportando a la vida. Y entonces al final la vida se resume en que en estar en paz. Entonces cuando tenemos paz, nosotros podemos ver y hacer tantas cosas a nuestro alrededor
que es algo sorprendente. Y eso mismo nosotros lo podemos transmitir a nuestro propio entorno. Sí, mira, de tu sigue sonreír, fijarse en las cosas más chiquititas que hay cada día, no sé, una mariposa, una flor, un pajarito. Tú mismo lo dijiste, estamos llenas, estamos rodeados, pero nos falta que nos griten que existe todo eso y eso significa como despertar a la vida. Sí, el gran cambio, ¿verdad? Darse cuenta que uno estaba vivo. Porque previo me parece que uno vivía la vida porque respiraba, ¿no? O sea, quizás sí la veo desde aquí, sentado hoy. Pero leer la necesidad del cambio cuando estamos en la peor de las tormentas no es fácil. Para nada es fácil. Y de alguna manera nos negamos a tirarnos al agua, nos negamos a cambiar. Pati, ¿vos viviste algo de eso? Sí, cuando murió Ángel, también parte del cambio es haberme ido dando cuenta de que no es solamente que nos enfrentamos a la muerte y a la pérdida física de nuestros hijos, sino también es el miedo, en mi caso, a no haber sido suficiente. Pero es un miedo que uno no lo identifica al comienzo. Al comienzo es como que muerte y tristeza. Son los grandes paraguas que por lo general uno puede tener, ¿no? Y digamos que tristeza es tristeza, llanto y cosas muy grandes. Y parte para mí del camino ha sido ir identificando qué emociones hay dentro de esa tristeza, si es nostalgia, si es tristeza, si es miedo, a qué le tengo miedo. Y como les decía, yo después de un tiempo, o sea, analizando y viendo es a no haber sido suficiente, a no haber podido evitar que eso sucediera. Porque los papás nos sentimos un poco superhéroes, ¿no? O sea, nosotros podemos todo. A no tener el Y estamos control, ahí será, a no tener el control. a no tener el control. Entonces nosotros sí estamos detrás de qué van a hacer, a dónde van a ir y cómo, y nosotros los cuidamos. Y el haber perdido el control de eso y que sucediera, eso es duro. Darme cuenta de que hay cosas que yo no puedo controlar. Conocerme en mi humanidad, porque cuando Ángel murió, bueno, Ángel tenía 7 meses y medio en mi barriga, murió 15 días antes de nacer, de un momento a otro. Y entonces yo tenía otros hijos pequeños, y en ese primer momento era como que la mamá tiene que ser fuerte, sentía yo conmigo. Yo tengo que ser fuerte y tengo que mostrarles a mis hijos que hay que ser fuerte. Entonces, en ese momento era como que aparentemente la mamá hacía tarea, la mamá estaba bien, los mandaba al colegio, pero había la otra mamá, la mamá que abría la ducha y lloraba bajo la ducha. Y ¿cómo estás? Estoy bien, pero no estaba todo tan bien. Entonces, empezar a darme cuenta de que el hecho de sentir no me hace menos, sino al contrario, es valiente aceptar que a uno le duele. Y poco a poco darme cuenta de qué cosa era lo que yo les estaba enseñando a mis hijos, con la mejor intención, pero les estaba poniendo, pienso, una mochila de fortaleza que luego iba a pesar mucho en cada vida, ¿no? Porque era, bueno, si mi mamá estuvo fuerte y cuando murió mi hermano no lloró, yo tengo que ser así. Ahora yo en los grupos, al contrario, yo digo, no es más fuerte el que menos llora. Me parece a mí que es más saludable llorar en familia y con ese abrazo de compartir una pena que nos hace crecer, a que se hagan silencios en la casa por no querer darle un dolor mayor al otro. Entonces creo que ese es un gran cambio en mi percepción de lo que se debe o no se debe hacer para mí, ¿no? O sea, yo ahora converso más, prefiero que haya más apertura, no tenerle tanto miedo al voy a llorar, o mejor que no llore, no digo porque no llore. Al contrario, creo que es más humano y es una forma mejor que nos ayuda más a salir. Ese es un gran cambio en mí. Somos gente llena de prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios son como fronteras, como exigencias, ya lo decía Patti, ¿verdad? O sea, tenía que ser fuerte. Bueno, y quizás las peores fronteras son las que nosotros nos ponemos, porque sí las hay fronteras en la vida, las hay, ¿verdad? Uno no puede pretender que hoy que estemos de día si estamos de noche, o sea, las verdades que son innegables, la muerte es una de ellas. Y bueno, ante eso, que son verdades,
nace de nosotros el prejuicio. Alguien nos dijo, la sociedad nos enseñó. ¿Qué hacemos con esos prejuicios? Y dice, cambiamos, seguimos, intentamos seguir siendo los mismos. No, precisamente uno de esos cambios se da en lo que ahora mencionaba Patti, que es que creemos tener el control de las cosas. Por una herencia social, los padres creemos que somos los dueños y responsables absolutos de la vida de nuestros hijos. Y nos creemos entonces seres absolutos y que todo lo podemos. Cuando viene la muerte de un hijo, y claro, esto lleva mucho tiempo, no estamos hablando que esto se da en los inicios del proceso. Primero tenemos que experimentar todas esas emociones que vienen y van y que ni siquiera identificamos. Pero parte del cambio que se va dando en nosotros es eso, es poder ir identificando las diferentes emociones y a qué se deben. Entonces, las culpas que siempre aparecen se dan precisamente por ese ego que tenemos de superpadres y que creemos que todo lo podemos controlar. Cuando nuestro hijo muere y después de muchos años yo llego a descubrir que sí, que yo no tenía el control de nada. No tengo casi que ni el control de mi vida, menos voy a tener el control de la vida de mis hijos en relación a vivir o morir. Y en el caso concreto de mi vida sí tengo control sobre lo que hago. Sin embargo, tampoco tengo asegurado el éxito en las cosas que hago. Todo es un intentar hacerlo, siempre con una consigna de hacerlo lo mejor que puedo, pero tampoco controlamos el 100% del resultado. Entonces hay que desaprender esas filosofías o estilos de vida que nos han impuesto a lo largo de siglos. Y como lo decía Patti, sí, los papás que tienen que ser fuertes, la mamá que siempre tiene que estar levantada temprano y corriendo para que los hijos se alisten y que lleguen temprano a la escuela. No, o sea, hay cosas que nos han impuesto y que tal vez no son las mejores. Y después de la muerte de un hijo, empezamos tal vez a soltar y a reconocer de que no todo nos corresponde. No podemos seguir cargando con un saco con las responsabilidades o con las tareas de los demás. Cada quien tiene las piedras que tiene que llevar y tenemos entonces que ir dejando en el camino las que no son nuestras. Y ahí sí se da un gran cambio en mi vida, donde después de muchos años yo siento que quiero hacer cosas por mí. Siempre mis otras 2 hijas serán importantes en mi vida y procuraré siempre hacer lo mejor para que ellas estén. Pero hay un momento en que yo digo, bueno, ayudo, pero no puedo hacer todo. Y me he vuelto quizá un poco egoísta porque busco ahorita cosas que yo quiera hacer, lo que necesite hacer para mí y no para los demás. Desaprender, nos dice Giselle. Enorme esa palabra, la dice uno tan fácil. Muy fácil de decir. Bueno, también decimos, no tenemos el control. Fácil de decir, difícil de vivir. Isa. Oye, eso de desaprender, increíble. Es como una liberación. A nosotros nos dieron, como lo han expresado todos ustedes, unos ciertos paradigmas de que teníamos que ser así, hasta más allá. Muy cuadrados, muy rígidos, muy inamovibles. Y estos hijos nos liberaron de todo eso. Que yo lo encuentro maravilloso. Si me preguntan a mí, maravilloso. Yo aprendí a ser una mamá diferente. Voy a explicarlo un poquitito para que me entiendan. Primero, de preocuparme de todas las 500 tonteras que tenía que hacer para que me había dictaminado la sociedad para ser una buena madre. Porque eso en realidad no era de tan buena madre. Y lo que más me atreví a entregarle a mi hijo fue que fuera libre. Y que aprendiera a ser libre. Libre en todo sentido. Libre para expresar sus emociones. Libre para hacer cosas. Que creciera siendo una persona fuerte. Que esto que nos había pasado no era una tragedia que nos iba a costar a todas las salas,
porque Tomás sí que es muy libre, sino que todo lo contrario, que siguiéramos imitando de alguna manera a Tomás y aprendiendo también de todo esto que nos había regalado Tomás. Que la vida había que explorarla, como él había explorado en todas sus dimensiones, y sin el sufrimiento o la carga de esta mochila, que la teníamos que ver bajo un prisma no de sufrimiento, sino que de gratitud por todo lo que habíamos vivido juntos todos estos años. Entonces, como íbamos a vivir siempre juntos, porque a lo mejor no estamos juntos físicamente, ese lazo de amor que tenemos va a ser siempre y va a durar siempre. Entonces, cuando las personas se quieren y están unidas siempre de esa manera, eso te permite vivir la vida, porque lo más grande que existe es el amor. Y si ese amor siempre está, bueno, estés donde estés, va a estar contigo. Entonces, porque al principio nosotros con nuestros otros hijos y ponemos muy aprensivos y los queremos tener más o menos acostados en una cama que no se mueva para ningún lado para que no les pase nada. Yo honestamente les digo que al principio yo hubiera querido eso, hasta que me di cuenta que era una cosa que estaba fallando la cabeza, porque no lo podía hacer, no le podía quitar las alas a mi que si me tenía que enseñar a volar y a volar bien, a volar sin miedo, aprender a priorizar, que eso es súper importante, a tener claridad, a escribir lo que él mismo no se podía explicar, porque increíblemente cuando uno escribe las cosas, uno ahí se da cuenta con más claridad qué es lo más importante y qué es lo que no tiene ninguna importancia. A discernir, que también es algo súper importante. En fin, es como, a mí se me imagina que hemos estado durante este tiempo, en una especie de escuelita personal y al mismo tiempo grupal, donde aprendemos unos de otros qué es lo que nos ayuda para vivir en esta nueva vida que nunca imaginamos tendríamos. A mí alguien una vez me comentó, y cuando me lo comentó me dio harta rabia, pero después siempre pienso yo que esto es como los tapones de la luz, que se salta y se corta la luz, pero que después cuando tú lo arreglas, vuelve con mayor intensidad. Una persona, cuando el Padre Tomás me dijo, oye, pero sí que tienes que acordar que antiguamente la familia, las mamás perdían muchos niños al nacer de no sé, de hijos que tenía sobrevivían así, o sea, o algo así. Y tenía una raíz, que voy a decir una cosa nada que me... Y fue como que me puse a analizar y yo dije, bueno, esa mujer enviada así, que serán realidades, desgraciadamente basadas. Ella tendría que haber sacado mucha fortaleza para continuar con esa familia. Y que esa familia seguramente nosotros nunca conocimos esas historias como eran reales. Entonces, no, me dio una aprendizaje. Claro. Y bueno, quizá de eso podemos decir que habían otros prejuicios en ese entonces. Es decir, hay una respuesta cultural detrás del dolor y del duelo. Lo hemos aprendido, lo hemos mamado. Isa nos introducía una palabra que a mí me parece enorme y por supuesto fue parte del enorme cambio que he cobrado a través de todos estos años, que es el valor de la gratitud. El agradecimiento de ser, no de haber sido, y también de haber sido el padre de mi niño y de seguirlo siendo. Y de darles infinitas gracias al universo, a la vida y a Dios, de seguirlo siendo, de que esa ausencia
de su físico, de su presencia física, no haya interrumpido ese algo que le llamamos amor. Patri, dígame usted, ¿cómo baila usted con la gratitud? Exacto, tienes mucha razón en eso de agradecer. Yo no dejo de pensar siempre en los papás que inician el camino, porque, claro, al inicio a uno le dicen, hay que agradecer y a uno le suena como cachero, ¿no? Y dice, es que como que voy a agradecer, yo lo que quiero es tener a mi hijo. Pero realmente sí, o sea, yo agradezco mucho el hecho de ahora vivir una vida diferente, como que una vida más plena que mi hijo me regaló, a pesar de haber estado tan poquito tiempo conmigo, tan conectado y todo, porque al comienzo es como que nosotros normalmente, al menos en mi caso, yo siempre hablo por mí, vivía como que sin saberlo con unos lentes oscuros puestos. Y la vida era la vida del día a día, de las cosas que había que hacer, ser mamá, trabajar, hacer, ir, venir, hacer la compra y todo lo que tenía que hacer. Y claro, o sea, sí la disfrutaba en esa medida, pero cuando uno avanza un poco y después de que pasa el primer shock y el momento y empieza a trabajar, se da cuenta de que con la muerte de Ángel es como que me quité los lentes, esos lentes del aprendizaje que había mamado desde niña, de lo que tenía y no tenía que hacer, y empecé a vivir la vida de verdad, la vida que es como es, con los colores y las sombras, pero y es mucho más grande y más amplia de lo que uno podía, al menos yo, vivir en el día a día, ¿no? Entonces, eso es un regalo, eso es lo que yo agradezco, el crecer, incluso en espacios como este, ¿no? El estar cada uno en un lugar distinto y sin embargo conectados por esa inmensa fuerza del amor, que no es otra que la que nos han compartido nuestros hijos. Y yo no digo que nos dejaron, sino que comparten con nosotros. Y ellos son los artífices de esta enorme obra de amor que yo agradezco personalmente. Qué bueno, ¿no? Yo, ahora que te oía, a Isa también, se me da a preguntar, y se lo voy a hacer a Giselita, ser mamá ha cambiado, lo he escuchado en las tres. ¿En qué ha cambiado ser mamá? Bueno, es que la muerte de un hijo nos lleva a tener más conciencia de la vida, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que queremos ser. Eso significa, o por lo menos en mi caso personal, que me ha llevado a lo largo de muchos años, a que todos los días me pregunto, bueno, ¿cómo fue el día? ¿Qué hice? Veo lo que hice que no me gusta, porque siempre tenemos actitudes, actuaciones, cosas que la verdad que no nos gustan. Entonces, al día siguiente, bueno, trataré de no repetir esas cosas, pero no somos seres perfectos. Entonces siempre cometeremos errores, pero por lo menos ahora tenemos la conciencia de esas cosas. ¿Cómo cambió mi perspectiva de madre con la muerte de Alejandro? Bueno, en que una madre no significa vivir la vida de los otros. Ser mamá significa vivir mi vida para poder después dar a mis hijos el amor, la guía, el acompañamiento. Pero yo no puedo vivir la vida por ellos. Entonces yo tengo que asumir mi vida para poder dar en mejor manera a los demás. Es aquello de que una preconcepción que tenemos, ¿verdad? De que la mamá tiene que sacrificarse en todo. Si ustedes lo ven, yo no sé, por lo menos en el rol de mi familia es que la mamá entonces no come, sino hasta el final de que todos hayan comido y lo que haya quedado, ¿verdad? O lo que el hijo dejó. Algo tan sencillo como eso. Porque así nos criaron, de que las mamás tenemos que estar de últimas. Y yo después aprendí que eso no puede ser así. Yo me dediqué durante muchos años a cuidar a Alejandro por su problema de salud. Pero quizá nada podía hacer o nada podía hacer para cambiar el camino que él tenía, su vida. Era ya lo que él tenía que vivir. Entonces yo había perdido esa perspectiva. Yo no era la que tenía que vivir la vida de él. Y de cierta manera, entonces yo me convertí en un apéndice de Alejandro. Y también cuando Alejandro murió, entonces yo me quedé como guindando. Era como una rama que no tenía de dónde pegar, el tronco ya no estaba. Entonces tuve que volver a reinventarme y empezar a ver qué era lo que yo quería. Entonces ahí estaba una mamá que no servía tampoco, porque no era funcional para mis hijas, porque realmente las había dejado quizá a un lado,
porque estaba totalmente pegada a Alejandro. Y tampoco les fui entonces de ayuda. Y ahí fue donde poco a poco me fui descubriendo en que ser mamá no significa como unir las vidas, como que nos hagamos una simbiosis uno con el otro. Significa más bien estar ahí acompañando, pero sin perder que primero estoy yo. Perdemos la perspectiva de quiénes somos. Me parece que mientras no trabajemos el quiénes somos o no nos hayamos procurado antes de la muerte de nuestros hijos eso, que nadie nos lo pide, nadie nos lo dice, la sociedad es uno más y listo, y el hecho de ser individuos que tienen una casa o quizá un vehículo y un trabajo, eso lo hace individual, pero finalmente responder quién es uno es enorme. Y bueno, una de las grandes preguntas que me he hecho, que eso es otra cosa que trajo el cambio, es hacerme preguntas, es quién soy, el papá del hijo que ha muerto, Manrique Suárez Herrera, o soy Manrique Suárez Aguilar, ¿quién soy? Y eso ha sido una respuesta que ha durado años en irse dando, porque no soy una persona que no va cambiando, voy cambiando con lo que voy cayendo en conciencia. Giselle algo decía de eso, de conciencia, ahora soy consciente de tal cosa, ahora soy consciente de tal otra. Patti creo que decía también, ¿verdad? Le quitaron unos anteojos, nos dieron unos anteojos con mejor percepción de la vida o de la nuestra. Y quizá de los cambios que hemos de tener, ¿verdad? Porque sí cambiamos, pero en algunos tiempos no cambiamos para bien. Yo les hablaba del enojo como una de esos salvos que se dieron. Ahora lo veo desde otra perspectiva, pero en aquel entonces maltraté a mucha gente. Fui muy grosero. Bueno, grosero es poco decir. Quizá desde la perspectiva de alguien que me vio puede decir lo que no, pero yo sí me sentía como una especie de monstruo, me estaba convirtiendo en alguien que yo no era. Y el preguntarme qué quería yo de la vida trajo el cambio. Eso lo trajo, preguntarme, y eso fue parte del cambio, preguntarme para dónde voy, quién quiero ser. Y de alguna manera me di cuenta que la partida de mi muchacho, su muerte, su ausencia, lo que me daba era un libro en blanco. Y hace un momento lo decía Isa, soy libre. Ustedes, papás, mamás que nos están escuchando, son libres para crear de sus vidas un desierto o un jardín. Ustedes son libres y eso hay que cobrarlo. Nadie más que ustedes no podrá hacer el cambio en sus vidas. Y es importantísimo preguntarse eso, ¿para dónde van? Porque si no tienen una respuesta, ¿para dónde van? Ya llegaron a donde iban. El caso es de que, ¿y cómo discernir? Decías vos, Isa, y lo decías para Damián, me parece. ¿Y cómo discernimos, Isa? ¿Cómo discernimos cuál es nuestro camino? Bueno, yo creo que es súper importante lo que tú mencionaste y no puedo dejar de comentar. Eso que tú dijiste, esas emociones tan fuertes que tenemos, que no nos gustan, que no sabíamos que existían o que nos teníamos dentro de nosotros, como en la rabia, que todos la hemos tenido, y nos imaginamos que vamos a salir al mundo y le vamos a pegar a vivir. Son formas que tiene la tristeza de entrarse, ¿ya? Yo soy agradecida de todas esas emociones, porque me ha permitido poder entender mejor los momentos que viven las diferentes personas. Y uniéndome a lo que tú dices de poder ser libre, al entender lo que producen ciertas cosas en otras personas, me permite a mí la libertad de poder seguir más allá de todo. Me explico. Nada me para en el que cuando discierno y pongo en perspectiva qué es lo más importante y qué es lo que no tiene ninguna importancia, mi enfoque a la vida es qué es lo que yo quiero o a dónde quiero yo llegar. Por ejemplo, si yo estoy al lado de un montón de gente que lo único que habla es de negatividad o que todo es malo o que todo ya no quiero ser así. No quiero vivir una vida así. No me interesa una vida así. Porque yo ya estuve en un hoyo y no quiero volver nunca más a estar en un hoyo. Entonces, al poder discernir esa emoción que no me gusta, yo puedo cambiarla.
al poder identificarla, al poder, al haberla vivido, ¿ya? Por ejemplo, la rabia. Todos vivimos una rabia y que no sabíamos porque todo nos parecía mal, lo que decía Pedro, Juan o Diego era inapropiado, los comentarios, lo que nos acompañara, de todo el mundo se supone que debería pensar con nosotros, no tengo idea de entendernos, porque sé que lo que tenían que entender que tampoco han vivido lo que nosotros hemos vivido. Nos permite a través del tiempo ir teniendo las vidas que nosotros queramos, las vidas que a nosotros nos gustan, sin culpas, sin quererle parecer bien a medio mundo, sin ataduras, sin nada. Bueno, sin culpas, ¿verdad? Y bueno, yo ahora pensaba en el diario vivir. ¿Qué ha cambiado en tu diario vivir, Pati? Me ha cambiado en mi diario vivir, lo que decía Isa, o sea, en las cosas sencillas, en las cosas que hago, que la libertad, el no tener ese de tendrías que haber hecho tal cosa, porque yo sé que como madre sigo haciendo lo mejor que puedo, pero lo que ha cambiado en el diario vivir es que ya no siento yo la responsabilidad y la culpa de estar dejando de hacer algo. Entonces, digamos, con mis otros hijos, que si van a algún lugar o lo que fuera, yo hago lo que está en mis manos hacer. O sea, que mira que ten cuidado con esto, que fíjate, que tal otra cosa y todo. Pero eso es lo que yo puedo hacer. Más allá, ya no está en mis manos. O sea, lo que suceda con cada uno, cada día, ya no es mi mochila. O sea, y eso a veces la gente mayor, al menos en la familia, no lo entiende, ¿no? O sea, pero es que tú tendrías que estar más al tanto de tal o cual cosa, o deberías decirle que no hago, que no vaya. Y eso ya yo no lo vivo así. O sea, yo sé que hago lo mejor que puedo como madre, que es lo que hacemos todas, y que, bueno, hasta ahí. Y lo que sucede, que está fuera de lo que yo puedo manejar, ya lo veo diferente, ya no me lo cargo yo. Entonces, eso ha cambiado en mí. Bueno, aquí escuchando y de alguna manera reflexionando, pues los cambios son profundos y creo que si en unos primeros pasos de este camino mío me hubiera visto aquí sentado hablando con tanta gente que no sé quién es, a las compañeras que nos acompañan sí, pero a quienes nos van a escuchar posiblemente nunca nos conozcamos más allá de esto que les estoy diciendo y les deseo lo mejor. Este sentimiento de les deseo lo mejor jamás estuvo en mí. Jamás estuvo en mí, ni podía estarlo. Solo quien ha vivido algo así podrá entenderme en el sentido de que no quiero que nadie más pase por aquí. No quiero que nadie viva esto solo, por ejemplo. También no tengo el control, eso estoy muy consciente de ello, pero hago lo posible para que esas personas que el universo decide que nos conozcamos se sientan acogidos, apreciados, comprendidos. Y eso lo trajo el cambio y yo lo acepté. ¿Qué más ha habido en cambios, Isa? ¿Cómo estás vos con los cambios del diario vivir? Yo tomo la vida como una sorpresa y me enfoco solamente en lo bueno. Y no sé, me gusta el cambio, me gusta lo que produce un cambio. Odiaba el cambio, pero he aprendido a querer el cambio, a buscar un cambio. Curiosamente, van pasando los años, vamos siendo mayores, vamos teniendo otras cosas, pero a mí este cambio me produjo un rejuvenecer, un ser siempre como con un espíritu joven, con un espíritu que teníamos cuando éramos jóvenes, que no teníamos miedo a nada, ni al cambio, ni a nada. No teníamos como una percepción de que existían cosas peligrosas o malas. Yo volví a través de mi hijo, gracias a mi hijo, volví a tener el espíritu joven, a tener el espíritu libre. Y me encanta. Entonces, Qué bueno. Pues sí,
Es el gran regalo, me parece a mí, que cuando logramos ir más allá del sufrimiento y del dolor, nos encontramos ese libro en blanco que les decía hace un rato, que se llama Libertad. Y que esa libertad puede llegar a ser parte del libro de otra persona, ayudando, y colaborando, amando, igual que mi libro, he de ayudarme a mí mismo. Y Giselle hace un rato hablaba, y ahora le quiero preguntar, y esto requiere práctica. Giselle, decías, día a día salgo y hago. ¿Requiere práctica? Definitivamente sí, porque después de tantos años que veníamos con un concepto de funcionalidad diaria y que nos estamos ahora aventurando a hacer cambios, no se puede lograr de la noche a la mañana. Y por eso decía que es como un tener un poquito más de conciencia de lo que hacemos, preguntarnos, como dice Manrique, todos los días, cuáles fueron nuestras actitudes, qué hicimos, qué nos faltó por hacer o qué quisiéramos hacer. O sea, no es tampoco esa pregunta de qué quiero con mi vida, qué voy a hacer, no es tampoco fácil de resolver. Es algo que uno tiene que ir explorando, que tiene que ir intentando cosas en su vida. No significa necesariamente grandes proyectos, es explorar un poquito en los pasatiempos, en con quién queremos estar o con quién no queremos estar. Si hay personas que tal vez sintamos que con las que queremos compartir, otras que tal vez ya no tanto. Tener esa libertad de ir decidiendo cada día qué es lo que queremos hacer. Entonces es un intentar todos los días y eso requiere entonces práctica diaria de intentar nuevas cosas, de desechar aquellas que no nos dieron satisfacción y siempre quizá una de las cosas que a mí me ayuda mucho es decir, bueno, ¿esto me da paz o me da ansiedad? ¿Qué está produciendo en mí esto? Porque si lo que me está generando es más inquietud en mi alma, en mi espíritu, que no me deja como estar tranquila, entonces es algo que no me sirve. Y buscar aquello que sí me da esa paz, esa tranquilidad y que me hace sentirme relajada. Porque creo que después de todo lo que hemos pasado, y que por lo menos en mi caso ya llevo bastantes años de vida y no sé cuántos me quedan, pero poder llevar una vida más tranquila, más, no sé cómo explicarlo, tal vez. Más tranquila. Sí, pero y además que me llene, que me dé satisfacción. Que sea valiosa de vivir. Exacto, y no estoy diciendo con grandes cosas, grandes proyectos, no, es simplemente el haber dicho, bueno, hoy terminé el día, qué dicha, pude ir a hacer ejercicio, pude ir a visitar a mi mamá, compartir con mis amigos, me senté hoy a tratar de compartir con compañeros que, como dice Manrique, que no conocemos, pero que nos identifica un sentimiento. Esas son cosas que a mí me satisfacen. Mañana serán otras. Así que es todos los días, práctica diaria. Vivir todos los días. Vivir lo bueno y lo malo. Así es. Abrazar la vida. ¿Quién me iba a hablar? ¿Quién? Isa, Pati, dime. Yo quería hacer hincapié en lo que tú decías, ¿no? Que yo sentí también, no quiero que nadie más vaya a pasar por esto solo. Lo que se puede hacer, un poquitito que se puede hacer para que esa persona se sienta menos sola, menos perdida, en realidad, era muy importante. Y como dices, ¿no? No nos vemos y nuestro mundo se ha visto tan expandido. Antes teníamos nosotros la familia nuclear, solamente ahí. Y ahora es increíble cómo podemos, con cosas tan pequeñas como dejar de decir algo que aprendimos, como puede ser un sentido pésame o esto no debió ser, o cosas que a nosotros en su momento nos dijeron y que nos dolió, dejar de decirlas ya es algo que hace un cambio grande en la otra persona. Ese dejar de hacer cosas que no sabríamos que teníamos que dejar de hacerlas si es que no hubiera pasado así. Y son cosas tan chiquititas como semillitas. El cambiar nuestra mirada, el saber que a veces no es lo que uno dice, sino la compañía que puede dar, aún estando en silencio, un minuto, aún sabiendo que no todos los silencios tienen que llenarse con palabras, son cosas del día a día, cosas muy sencillas que pueden ir cambiando. Entonces, ese engloba también ese desaprender, ¿no? El tengo que, por el, mira, esto me hizo bien,
o no debo preguntar tal otra cosa que no sabíamos, ¿no? Antes uno dice, bueno, ¿pero qué fue? ¿Pero por qué? Y no nos dábamos cuenta, si no hubiéramos pasado por esto, que eso podía dañar a la otra persona. Entonces, el dejar de hacer pequeñas cosas chiquititas, creo que ya es un cambio, no solo en nosotros, sino en la gente que nos rodea. Hablabas de semillas, ¿verdad? Y antes de empezar hablábamos de árboles. Y entonces yo les voy a decir, no sabemos esas semillas para dónde van. Y no sabemos que en una semilla, en cualquier semilla, puede haber un bosque entero. Y eso es parte de lo que también trajo el cambio para mí. Ver más allá, en el sentido de sentirme parte de un todo enorme. Y bueno, estamos empezando a cerrar el programa, que me parece que se ha quedado corto y que quizá en el futuro podamos hablar más sobre los cambios, que es englobar qué ha pasado en cada uno de nosotros. Pero quisiera pedirles una conclusión, un algo para aquel padre, aquella madre que quizá está viviendo esto solo. Isa, ¿qué les vas a decir? Bueno, yo, como tú dijiste, y como se llama este programa también, plantemos semillas de esperanza. La esperanza es lo último que muere en la vida del ser humano. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Que tu vida sea plantando semillas de esperanza. Donde quiera que vayas, ¿cómo vayas? Planta la semilla de esperanza que te regalaron tu hijo. Porque tu hijo te mostró a lo largo de su vida un camino lindo de esperanza, de amor y de esperanza. Gracias, Isa. Pati. ¿Cómo resumiría que los cambios experimentados a lo largo de este camino y que nunca dejan de seguir siendo, nos hagan puentes? A mí me gusta sentir que somos puentes del amor que nos transmiten nuestros hijos hacia los demás. Eso nos conecta y nos hace fuertes. Y bueno, ser puentes de amor y de esperanza. Gracias. Dice. Yo le diría a los padres que comienzan este camino que crean que van a estar bien, que el dolor y la tristeza se transforma con trabajo en alegría, en paz, que no teman pasar por estos momentos difíciles, porque todo esto los va a hacer crecer y ser mejores personas. Y bueno, les agradezco a las tres habernos acompañado en Abrazos de Esperanzas, un abrazo enorme, y quiero terminar contándoles una pequeña historia. Mi papá murió hace algunos años y era fotógrafo, y mami me regaló unas fotos viejas que tenían por ahí. Vi una foto mía de niño, y cuando vi aquella foto, sentí lástima por ese chiquillo. Sentí lástima por ese chiquillo que era yo mismo, y pensé, qué duro le va a tocar la vida. Esa foto la guardé. Por ahí el universo quiso que la encontrara de nuevo. La saqué de aquel sobre, habían pasado los años, había cambiado. Volví a ver aquella foto y lo que sentí fue agradecimiento de aquel Wililla que había decidido hacer el camino que hizo y me había traído a hoy. A ese Wililla se lo agradezco por haber tomado las decisiones que tomó, que quizá en aquel entonces sentía que no era ese el camino, que la vida no debía de ser así. Pero me ha traído a hoy. Hoy abrazo la vida, la agradezco. Agradezco a mi hijo, agradezco a la gente que me ha amado y me ha ayudado. Aquí en Abrazos de Esperanza sembramos semillas de esperanza, dice Isabel. Y eso vamos a seguirlo haciendo. Les enviamos un abrazo a todos y cada uno.